con el sermón. Muy bien, se responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra específicamente en esta congregación una vez que haya finalizado el sermón? Esas son Eso. las preguntas a las cuales se responde. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Después de establecer el propósito específico, ¿qué más viene? El texto bíblico. El texto bíblico. ¿Cuál es la extensión del texto bíblico? A criterio. Perfecto, a criterio, ¿eh? No hay ningún límite, pero tiene que ser algo razonable. Después del texto bíblico, ¿qué se establece? El asunto. El asunto. ¿Qué es lo que es el asunto? Eh, Tema. el- El Mm, versículo bíblico. de lo que trata el versículo bíblico, la idea central. Perfecto. De lo que trata el versículo bíblico o la idea central. Excelente. Eso es el asunto. Vamos a ver un asunto aquí, en todo junto. Ahí vamos a buscar en internet para que todos podamos ver aquí. Todos podamos ver. Me voy a cambiar aquí. Y todos vamos a tratar de determinar el asunto. ¿Dónde está internet aquí? No lo veo. Aquí está. Muy bien. 1 Corintios capítulo 3. Todos están viendo la Biblia, ¿verdad? En internet acá. Sí, Perfecto. Aquí dice, de manera que yo, hermanos, capítulo 3 verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De acuerdo a esta porción bíblica, ¿cuál puede ser el asunto? La vida espiritual. El asunto, ¿cómo se redacta? Mm. En una sola palabra. Espiritualidad. Espiritualidad, muy bien, espiritualidad, Madurez espiritual. La madurez. madurez, madurez tendría que ser. Madurez, sí, Siempre el asunto es en una sola palabra. madurez. El asunto es el resumen, la síntesis de, del versículo bíblico. Hay que leer varias veces, unas 5 veces para determinar el asunto. El asunto se extrae, la palabra se extrae directamente del texto bíblico del cual se está trabajando. sí. Acá, acá nos Carnales. dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vale. Podía beber Sí. leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Sí. Trata más que nada de la carnalidad. ¿Cómo? Carnalidad. Muy bien. ¿Cómo usted La carne. determina que es carnal y no otro, espiritual, por ejemplo? Porque está escrito más repetidamente como el tema Perfecto. central. Excelente. Porque se repite varias veces. Muy bien. Se repite varias veces. Vamos a buscar. No me acuerdo cómo hice esto para buscar aquí. Parece que fue inicio ya. Busquemos otra. Ah, ¿dónde más tengo que ir aquí? Esta primera vez que veo esta En Biblia. buscar, Biblia y en ¿Buscar? buscar. ¿Buscar? Ahí todo el loquito de ¿Leer? buscar. Ah, ok. Buscar ahí. Ah, ok. Ya. Escriben. Vamos a buscar otro Efesios, por ejemplo. Efesios 4:11 puede ser. ¿Me parecerá? Muy bien. Pero muy poco esto. Efesios, Efesios 4:11 al 14 vamos a dejarlo. Todos juntos vamos a tratar de determinar el asunto en esta porción bíblica. Todos juntos vamos a terminar el asunto. El asunto es el resumen, la síntesis, la idea central expresada en una sola palabra
puede ir acompañado de un artículo. Acá dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. De acuerdo a este pasaje bíblico, ¿cuál podría ser el asunto? Mucho, creo. Unidad de la fe, Enviar. conocimiento, Perfección. perfeccionar. Perfección, muy bien dice uno, perfección. Todo ese pasaje bíblico está hablando acerca de la perfección cristiana, pareciera, ¿o no? Claro. Sí. Cuerpo. Edificación. Ministerio, Edificación también puede ser. hermano Pablo, ¿me escucha? Sí, pastor Abraham. Es que había hablado. Ministerio puede ser. Ministerios también puede ser, muy bien. Recuerde que en un texto bíblico pueden haber varios asuntos. Dijimos ministerio, unidad, perfección, edificación. Y después de establecer los posibles o eventuales asuntos, que algunos son asuntos realmente, hay que escoger al que el texto le dé más énfasis. Y es muy importante escogerlo porque, de acuerdo a lo que nosotros escojamos y determinamos como asunto, a eso nosotros le vamos a dar nuestro énfasis. Otro texto bíblico. A ver, el último texto bíblico. Romanos 6. No escribí bien Romanos. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál sería el asunto en este pasaje bíblico? Renacer. ¿Renacer? ¿Por qué renacer, hermano? ¿Quién fue? Hermano Ricardo parece que dijo eso. ¿Por qué renacer? Pienso yo que habla de ser una nueva criatura y Muy bien. El asunto, no siempre se va a encontrar la palabra en el texto bíblico. A veces nosotros lo vamos a deducir. Pero idealmente, frecuentemente o de manera general, siempre al texto bíblico le vamos a pedir que nos facilite el asunto con las mismas palabras en las cuales se registra. Es decir, el asunto vamos a tratar de tomar una palabra que está en el pasaje bíblico. No siempre va a ocurrir así, por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad no va a aparecer en la Biblia. Pero sin embargo, los pasajes bíblicos que la describen, el único asunto que nosotros podemos quejer ahí es Trinidad. En ese caso es excepcional, pero generalmente siempre el asunto lo vamos a extraer del pasaje bíblico. El pecado, lo que se habla del pecado y de la gracia. Muy bien. Hermano Sí, Pablo, sí, pastor Abraham. ahí cuando habla perseveraremos, se refiere a, se refiere a, hay una palabra que se me fue en este momento, ser reincidente en el pecado, porque si el Señor nos perdonó, cierto, bueno, nos limpió, nos cambió. De todas maneras, ese término perseverar no significa que no pequemos, sino que en algún momento igual pecamos. Mm. Entonces, pero yo pienso que puede ser, ¿no es cierto? Perseverar sí, puede significar no seguir haciéndolo o no caer en lo mismo. Sí, es una pregunta retórica para indicarle a los lectores que nosotros no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque bueno, el contexto habla acerca de eso, porque están acusando al apóstol Pablo de estar predicando que
con la fe y la gracia ya es suficiente, por lo tanto podemos continuar pecando. De todas formas, la fe y la salvación no se va a perder nunca. Eso es lo que están acusando al apóstol Pablo, por eso él hace esa pregunta retórica. Y con esa pregunta él quiere decir que nosotros no vamos a perseverar en el pecado, para que la gracia abunde. Se está defendiendo frente a una acusación que le están planteando al apóstol Pablo en ese pasaje. El hermano Antonio determinó el asunto ahí. ¿Cómo determinó el asunto, hermano Antonio? Que está repetido varias veces. Porque se repite varias veces. La palabra que en el versículo bíblico, en el texto, se repite varias veces, ese es el asunto entonces. No siempre es así. No siempre es así. Recuerde que tiene que leer varias veces para determinar el asunto. Romanos 5, 1 a 3. El último ejemplo, ahora sí el último ejemplo. Quiero que quede seguro y se entienda bien el asunto. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿De qué puede estar hablando el apóstol Pablo acá? Justificado pues por la fe. ¿De la fe? Alguien dice, fe está en dos, fe y la otra palabra, Justificación. justificación. Esas son las dos posibles asuntos. Recuerde que el asunto, pueden haber en un texto bíblico, pueden haber dos o tres, pero hay que escoger el que el texto bíblico le da más énfasis. A veces el asunto se encuentra al comienzo del texto bíblico, ahí justificado pues por la fe. Justificado, el asunto tiene que ser justificación o justificados, porque todo lo que dice después se relaciona con eso, con la justificación. Y bueno, a veces la idea está al comienzo, a veces diluían todo el texto bíblico, a veces al final, o aquella palabra que se repite varias veces, ese es el asunto. Pero es muy importante tenerla presente porque nuestro sermón se va a basar sobre el asunto. Bien. Continuemos entonces. Ahora tengo una duda Sí, hermano. al respecto de la metodología de elegir lo del asunto, porque pasa que hasta como yo lo había hecho es abrir la Biblia y elegir, o sea, orar y elegir un versículo y de ahí avanzar hacia un tema. Correcto. Pero lo que yo veo que usted no está haciendo es que va como al revés, porque nosotros partimos desde la idea de qué queremos enseñarle o qué queremos causar en la congregación. Y luego elegimos un versículo bíblico y luego vemos el asunto. Entonces, Muy ¿está bien. bien? Esto este orden es para efectos didácticos. Solamente para efectos didácticos. Y es la forma en que va a quedar bosquejado en nuestro sermón. Pero en la práctica es muy dinámico. No va a surgir así como lo estamos viendo nosotros. Esto es para efectos netamente didácticos, pedagógicos, pero bajo ningún punto de vista en la práctica va a surgir así. Porque a usted le pueden decir, quizás ya tiene la experiencia, o mi pastor igual acá, Amarán, le dice, tenemos una convención de jóvenes, por favor predique un tema relacionado con la juventud. O puede ser, hay un matrimonio, cojo un tema acerca del matrimonio. Tenemos un taller de profesores, predique un tema relacionado con el don de maestro. O también le van a decir, mire, tenemos una campaña evangelística, tenemos un evento evangelístico, por favor, prepare un sermón evangelístico. Pero lo que hemos estado trabajando acá tiene que ver con la segunda venida de Cristo, o puede ser con el arrepentimiento, entonces predica un sermón del arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a ese contexto, a usted ya le dijeron el tema, y usted tiene que prepararlo en base a lo que le dijeron. Por lo tanto, ya estableció el propósito general, evangelístico. Y ya más o menos sabe lo que quiere lograr. Después, ¿qué va a hacer? Va a buscar el texto bíblico. Y después el texto bíblico, el asunto, después el tema, después la proposición, y después va a seguir armando el texto bíblico. En otros casos, y que generalmente así ocurre,
usted lee la Biblia y hay un texto bíblico que le obsesionó o le tocó el corazón. Entonces usted va a ver ese texto bíblico, lo va a trabajar, lo va a analizar y va a decir, va a determinar el asunto. En base a ese asunto establece el tema, porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agrega. Después usted va a decir, este texto bíblico es evangelístico, o doctrinal, o consagración, o ético-moral, o de aliento, o pastoral. Y en base a ese texto bíblico, usted va a establecer y redactar el propósito específico. Comenzó con la lectura bíblica, con el asunto, con el tema, después el propósito general, después el propósito específico. Y después va a seguir desarrollando los otros elementos del sermón. Es decir que eh, no importa tanto el orden como vaya llegando a nosotros, sino el orden este que estamos aprendiendo es para respaldarlo, para tenerle, en fin, un orden más adelante que se le pueda volver a presentar otro caso y predicar de lo mismo por reforzar o algo por el estilo. Este orden o este método es para efectos solo didácticos. Y el orden final que va a llevar también el bosquejo, el escrito. Pero es muy dinámico. Del mismo modo como un ensayo, una tesis, una monografía, un libro, es muy dinámico. No siempre va a comenzar. En otras ocasiones se va a venir el bosquejo a nuestra mente. Comenzamos de otro modo. Bosquejo primero. Y después el texto bíblico. Y después el asunto, después el propósito general, el propósito específico, y así. No siempre va a ser igual. O a veces la conclusión, o a veces la introducción. Del modo como surge el sermón es dinámico. Es multiforme. No hay una sola forma de comenzar un sermón. A veces le van a asignar el tema y usted lo busca el texto bíblico después. Muy buena pregunta, hermano Ricardo. Ahora vamos a ver en la otra parte del sermón entonces, que es ya, bueno, ya trabajamos con el asunto. ¿Y qué vamos a ver acá? Entonces, en este punto, el tema, eso es lo que vamos a ver. El tema y la proposición y la interrogante sermonaria, eso es lo que vamos a ver ahora. Perfecto, muy atento a todos los elementos del sermón, que no se pierda ningún punto de un sermón. Y aquí estamos. Perfecto. Muy bien, aquí estamos. Hermano Claudio, ¿qué es lo primero que establecemos al momento de elaborar un sermón? Lo primero. El propósito general. Perfecto. Pastor Abraham, después del propósito general viene, El asunto, antes del asunto, propósito general, y después viene, hermano Ricardo, si puede ayudar al pastor Abraham. Propósito específico. Propósito específico, hermano Antonio, ¿cuáles son los elementos del propósito específico? La persona, la Persona, iglesia, la el iglesia, lugar lugar, y la pregunta. la pregunta. ¿Qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado este sermón con esta congregación? Hermano Diego, después de propósito específico, ¿qué viene? El tema, Todavía no viene el tema. el asunto, El asunto, perfecto, el asunto. El texto bíblico, por ejemplo. Pero el texto bíblico, faltó el texto bíblico. Antes del asunto, el texto bíblico, obviamente. El asunto es el texto bíblico resumido, sintetizado, la idea central, es la idea central del pasaje bíblico. Es la idea del cual trata el pasaje bíblico. Después viene el tema. Observe. El tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Nada más que eso. Eso es lo que debe saber. Si entiende esa idea, no va a tener problema con desarrollar el tema. Porque aquí siempre se equivocan los hermanos cuando están aprendiendo la confección de sermones. El error común, este es el error común. El asunto se determinó que era
¿qué puede ser? Pecado, ya. Pecado. Y el tema, la salvación. La salvación del alma. Este es el error común, hermanos. El error común, lo que más se repite cuando comenzamos a elaborar los sermones. Recuerde que el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. ¿Cuál es el problema de acá con el tema? Dígame usted. No tiene nada que ver el tema con el asunto. No tiene que ver con No el se, asunto. no se incluye el asunto dentro del tema. Exacto. El asunto debe incluirse dentro del tema. Por lo tanto, si el asunto es pecado, en el tema debe estar el asunto en el tema, porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agrega. Tendría que ser entonces, usted ayúdeme a elaborar el tema. De tal manera que el asunto esté incorporado en el tema. Abandonar el pecado. Excelente. Abandonar el pecado. Ese tema está muy bien, porque el asunto está incorporado en el tema. El asunto acá es justificación. El tema es la obra de Jesús. ¿Cómo está ese tema? ¿Está bien elaborado de acuerdo al asunto? No, está mal. ¿Por qué? Que no está la palabra justificación. Perfecto. En el tema debe estar la palabra justificación. Excelente. ¿Estoy grabando esto, no? Quiero asegurarme de que está grabando. Sí, está grabando. Perfecto, está grabando. Ayúdeme entonces a elaborar el tema de este asunto que es la justificación. Justificación por gracia. Justificación por gracia. Excelente. Ese sería un buen tema. El asunto acá ahora es Espíritu Santo. Es el asunto. El tema, elabore un tema usted, por favor. Todos participando, los hermanos, los pastores, todos participando. Los dones del Espíritu Santo. Excelente. Los dones del Espíritu Santo. Ya, muy bien. Aprendió. Eso es lo que debe saber para establecer el tema. No cometa el error común, frecuente, que en todos los cursos que he dado de homilética siempre se repite. Espero que este curso no cometa ese error de cambiarle el asunto, cambiarlo en el tema, sino que si el asunto está incorporado en el tema, estaría perfecto. Yo creo que quedó claro esa parte, ¿verdad? Muy bien. Continuemos entonces, hermanos. Eso es lo que hay que saber del tema. Si hace eso, estaría perfecto. Uy, son las letras muy pequeñitas aquí, ¿eh? ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Un poco, muy bien, con alto esfuerzo. Bien. Es el aspecto concreto del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. Un texto bíblico, como por ejemplo Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, puede tener varios temas. Acá tiene un asunto que el asunto es Jesucristo, pero puede tener varios temas. Jesucristo la deidad, Jesucristo antes de la creación, Jesucristo cabeza de la iglesia, Jesucristo su obra salvadora. Puede tener muchos temas. Y de un texto bíblico, de un pasaje bíblico, usted escoge uno solo, un solo tema. No va a predicar los 4 temas, sino un solo tema. Un sermón, porque un sermón tiene un solo asunto y tiene un solo tema. El sermón se caracteriza por la unidad. Un solo propósito general, un propósito específico, un texto, un asunto y un solo tema. Porque el sermón se caracteriza por la unidad. Entonces usted escoge solamente uno de esos temas. El mismo vocábulo usado en el asunto debe aparecer en el tema, más algunas palabras que se le añaden. Si usted le agrega algunas palabras más, su tema va a estar perfecto. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 1 a 25, el asunto del predicador determinó que era la prosperidad. El tema, camino a la prosperidad. Ese sería el tema. El tema está bien,
¿Por qué? Porque está incorporado al asunto. ¿Cuál es el asunto? La prosperidad. Más algunas palabras que se le agregan. Camino a la prosperidad. No es que las palabras tienen que ir al final, sino que tiene que elaborarse más el asunto, la idea. El asunto puede estar al comienzo, al final o al medio de la oración. No importa. Estando incorporando el asunto en el tema, ese tema está perfecto. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4, el 16 al 17. El asunto ahí, el predicador determinó que es el evangelio. Ese es el asunto. ¿Y cuál es el tema? No me avergüenzo del evangelio. Aquí el asunto está al final. No me avergüenzo del evangelio. Aquí hay algunas palabras que están anterior al evangelio. Usted escogió el tema, camino a la prosperidad. No me avergüenzo del evangelio. Todo lo que usted continúe elaborando después se debe relacionar con el asunto, con el tema. No va a hablar de ningún otro tema que no se relacione a ese. No me avergüenzo del evangelio. Porque el sermón tiene un solo tema. ¿Sí? Una pregunta, profe, porque Adelante, hermano Antonio. veo que todos los ejemplos son una frase muy corta en el tema, pero ¿está determinado la cantidad de palabras que se usan allí o es amplio con tal que tenga sentido? El criterio es la brevedad. Es el criterio. La brevedad. Breve en la introducción. Breve en la elaboración de la proposición. Breve en la redacción de la división. Breve en la subdivisión. Breve en la conclusión. Breve en cuanto a la entrega del mensaje también. Es decir, se caracteriza por la brevedad. En fin, el sermón, 10 minutos. No, no tanto. Bueno, depende del sermón. Pero un sermón elaborado, eh, una media hora es aconsejable. Bien elaborado, una media hora. Tengo un pastor amigo que siempre va a la iglesia que visita, que para él una predicación de Dios tiene que ser al menos de 1 hora, hora y media. Ah, ok. Yo me acuerdo que antes se predicaba así, ¿eh? Yo estuve en culto de 1 hora y media más o menos. Pero antes contaban los antiguos que estaban unas 2 horas en Valdivia, se demoraban cualquier cantidad, 2 horas, 2 horas y media. Pero ahora ya, porque el contexto, el tiempo ha, ha hecho que las predicaciones también se han reducido. Y la mentalidad también es muy reducido. Por tema estratégico también en cuanto a la atención del público. Ya pone atención en cosas, pantallas un pantallazo nada más, algo muy breve. La publicidad también son muy breves. Los sermones también deben ser breves. No tan breves, pero deben ser breves. Para desarrollarlo bien, media hora es aconsejable. Y Profe, también por temas de la concentración también del ser humano, la concentración profunda del ser humano. En el libro de texto lo menciono, no recuerdo, 10 minutos parece que es. Y después ya comienza la mente a divagar. A menos que sea un sermón, pero donde el predicador haya estado ayunando una semana completa y haciendo vigilia, como el sermón ¿de cuál fue? Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards parece que fue. Jonathan, pecadores en manos de un Dios airado. Él estuvo ayunando toda la noche y diciendo, Señor, unge este sermón. Ayunando y llorando toda la noche. El otro día él no predicaba, le correspondió la predicación a él. Claro, el Señor determinó que era el más preparado ese día. Y comenzó a leer su sermón, a leerlo. Ni siquiera de memoria o exhortarlo, improvisado, sino a leerlo. Y la gente comenzó a agarrarse a las bancas porque pensó que se iba a abrir la tierra y se lo iba a tragar a todos. Pecador en manos de un Dios airado. Pero él estuvo orando y ayunando toda la noche. Es decir, hay demanda una harta consagración. ¿Me iba a decir algo, hermano Diego? bueno, acá aprendí el tema de la unidad, que ojalá poder hablar sobre el tema y no salirse del tema. Pero bueno, yo pertenezco a una misión bastante conservadora en algunos
puntos. Cuando el estudiar la palabra, el de poder estudiar, no sé, por diploma en Biblia o teología, es mal mirado. Yo prácticamente soy el mayor pecador del mundo. Eh, entonces acá generalmente yo recibo las críticas por parte de mi pastor muchas veces, como que los hermanos están acostumbrados a dentro de la predicación no sé, pues tienen preparado hablar sobre los dones del Espíritu Santo y dentro de la predicación aparecen distintos temas Ah, y sí. la excusa es que los tomó el Espíritu y dijeron lo que el Espíritu le estaba diciendo. Entonces, creo que a muchos hoy día ojalá me gustaría que estos cursos todos los hermanos pudiesen hacerlo, porque sobre todo las iglesias pentecostales hoy día, bueno, de lo que yo conozco, al menos en mi misión, no los pasan estos cursos, no los preparan, no hay un discipulado sobre esta temática, sobre la predicación. Mm, Y muchas veces los errores, porque testimonio personal, yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Yo me acuerdo que un par de veces fui a una escuela dominical porque iba a buscar los regalos de Navidad y había que asistir a eso. Y eso fue como mi única base teológica que yo tenía. Entonces llegué a la iglesia a los 23 años, empecé a hacer devocional y un día me dijo, ya predica, pero yo no tenía base doctrinaria, no tenía. Entonces, y después los hermanos se reían porque uno hablaba disparates en el. Entonces, para mí, de verdad me sorprende esta situación de que uno tiene que hablar una unidad, un tema, ojalá no saliese el tema, pero también me gustaría que esto se expandiera y pudiésemos tocar estos temas en nuestra iglesia. perfecto. Muy bien, hermano Diego. Ah, su misión, hermano, ¿cuál es la denominación? De Dios Pentecostal. Ah, ok, ya. Ahí me sale la IEP. Igual, hermano, estudiante de la IEP, ¿ah? Bueno, igual la metodista pentecostal igual eh, se desincentivaba anteriormente, hace algunos 10 años atrás, unos 15 años atrás más o menos se desincentivaba. Pero había una razón, sí, porque habían algunas instituciones que eran liberales o racionalistas, que no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles, la inmortalidad, la resurrección, creían que Cristo era hombre solamente, no era Dios. Por eso tenían cierta sospecha los pastores, porque habían instituciones que eran liberales y racionalistas, no creían en la inspiración de las Sagradas Escrituras, la Biblia tampoco, que tenía errores, por esa es la razón. Claro, hay que saber escoger las instituciones, porque tiene que ser una institución que sea conservadora y una institución que sea pentecostal también, para perpetuar la experiencia pentecostal. Hermano, Sí, doctor Abraham. no, bueno, yo retomo lo que dice el hermano Diego. Los pastores muchas veces tienen temor de que los hermanos se capaciten o estudien teología, porque como dice usted, hay algunas ramas de la teología y a veces tienen su concepto propio, como Mm, por ejemplo los asambleístas. mm, Estoy estudiando un poco el instituto de la asamblea y ahí siempre se criticaba mucho a los pentecostales sí. por se criticaba, por ejemplo, el tema de las manifestaciones espirituales y todo eso, y también el diezmo y esas cosas, muchas veces me sentí mal qué sé yo, pero de repente también me sobrepuse en algún momento. Mm, Entonces, ese es el temor de los pastores, que los hermanos si estudian en un instituto, ¿cierto? Conservador por lo menos, mm, ¿cierto? En ese sentido, porque hoy día hay alto liberalismo en la teología. sí. Entonces, eso es solo el temor que no vaya a ser desviado, porque hay institutos teológicos que ellos definen su propio concepto personal Mm, o del instituto, mm, en ese sentido. sí, sí, Eso, sí, sí. Sí, sí, correcto, sí, sí, esa es la razón.
Yo creo que uno de los mayores temores es que pueden decir que tanta palabra mata al espíritu, así que Es el propio de no la... estudien tanto porque vas a Yo apagar siempre el lo escuché espíritu. eso, ¿eh? Pero parece que en toda América Latina eso se dice. Pero en la época de Agustín de Hipona, en el siglo IV, ya se decía eso, ¿eh? Sí, ese eslogan es muy antiguo. Yo pensé que era nuestro de acá de Chile, pero me di cuenta después leyendo a los padres de la iglesia que en la época de Agustín de Hipona se decía lo mismo. Tertuliano también era otro, era decía, ¿qué relación tiene Atenas con Jerusalén? Por ejemplo, era anti, pero totalmente, todo lo que fuera secular y no fuera la Biblia era del diablo. Pero es una idea muy antigua, no es solamente de acá en Chile. Las cualidades de las cualidades de un buen tema. Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las cualidades de un buen tema? El tema debe desprenderse del texto bíblico, pero esto se va a desprender del texto bíblico de manera natural, sin esforzarse. ¿Por qué? Porque el tema es el asunto que está incorporado ahí. Y el asunto de dónde lo extrajo de la Biblia. Por lo tanto, esto se cumple naturalmente. Y para eso se debe realizar una exégesis, no una eisegesis. Exégesis significa extraer del texto bíblico el sentido original que el autor se lo propuso al momento de escribirlo. Eso es la exégesis. Y la eisegesis, ponerle yo dentro del texto bíblico mi propia opinión. Eso es la eisegesis. Hacer que, es como, la exégesis es hacer que la Biblia responda a la pregunta que quiere responder. Que la Biblia quiere responder. En cambio, una eisegesis es decirle a la Biblia que responda lo que yo quiero que responda. Es decir, ya se está manipulando la Biblia, ya no es bíblico, eso es un sermón que lo está interrogando y sacando una confesión a la fuerza. Así ocurrió en la época de la media cuando se perseguía a las brujas, la persecución de brujas. ¿Qué es lo que hacían para perseguir a las brujas? Se torturaba a la persona, que le diera un nombre un nombre de un brujo o de una bruja, para dejarlo de torturar. Y el pobre hombre o la pobre mujer, para que lo dejaran torturar, daba cualquier nombre. Y a esa persona lo iban a tomar. Al final eran como el 90% de la población, todos eran brujos. Y lo único que no eran brujos eran los persecutores, porque todos querían salirse de la persecución. Pero la Biblia no es así, la Biblia hay que tratar de esforzarse de extraer lo que quiso decir originalmente el pasaje bíblico. El tema debe ser trascendente, no trivialidades. ¿Cuáles son los temas triviales, por ejemplo? Un tema trivial. Ya lo había mencionado, la importancia del bigote, por ejemplo. Es un tema trivial eso, o de afeitarse o no o afeitarse, entre tantos otros temas, por ejemplo. Ay, para divertir, no, por supuesto, un sermón no es para divertir, no. Si el sermón es profético. Cuando hablamos de profético, hablamos acerca de los principios de los profetas del Antiguo Testamento. Llamar a los seres humanos al arrepentimiento y a la obediencia de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, a volverse a Dios. Esa es la finalidad de los sermones. Cristocéntrico, ustedes lo van a leer en su libro, debe ser cristocéntrico. Tiene la finalidad de reproducir en el creyente la imagen de Jesucristo. Ese sermón sería cristocéntrico. Pero para divertir, para que esa media hora o cuánto sea que esté predicando, 40 minutos, para entretener a la audiencia, no tiene esa finalidad, sino es un sermón es profético, llamado por Dios para anunciar de parte de Dios la voluntad de Dios para el ser humano, a transformar al ser humano a la imagen de Jesús de Nazaret. Para eso se predica, para transformar al ser humano, para persuadir, a transformarse a la imagen de Jesucristo, pero no para divertir. Puede utilizar una anécdota, claro, por supuesto. ¿Por qué no? Puede utilizar una anécdota, pero como ilustración, pero no es para divertir. Sea pertinente también a las necesidades actuales de esa congregación. ¿Cuáles son las ventajas de tener un solo tema? Apunta como un fusil a un blanco nada más, no como una escopeta que tira perdigones a una multitud de aves que va viajando, pasa por el cielo. Tal vez puede apuntar a una o dos, se le va a acabar algunos perdigones, pero la ventaja de un tema es que da al blanco y apunta a un solo blanco. ¿Cuáles son las guías para escoger un buen tema? Tener presente los temas de los mensajes anteriores,
debe ser uno que sea entendido por el predicador. El tema tiene que uno conocerlo, dominarlo, comprenderlo, dialogarlo, masticarlo, rumiarlo, decían los predicadores antiguos, los pastores, me acuerdo, que decían aquello. Para eso debe tener varias Biblias, varios comentarios bíblicos. No se enamore de un solo comentario bíblico, sino varios comentarios bíblicos. Y también debe conocer muy bien la tradición y los dogmas de su iglesia para no entrar en conflicto con la comunidad a la cual pertenece. Sí, hay que conocer la tradición de su iglesia, cuáles son las raíces de su tradición. Pero es súper raro una mezcla, por ejemplo, una vez lo escuché, a, fui a una reunión del Centro Bíblico y él decía, nosotros tenemos nuestras propias raíces, nuestra propia historia, nuestra tradición. Por eso le parecía muy extraño a él que fuera un bautista, por ejemplo, un bautista que fuera pentecostal, él lo consideraba como extraño, porque eran dos corrientes como diferentes, decía él, en una denominación. Nosotros también podremos decir exactamente lo mismo, de una mezcla de pentecostalismo con otras raíces que son ajenas al pentecostalismo, como por ejemplo que un pentecostal sea cesacionista, por ejemplo, algo muy raro. Eso sería una contradicción eso dentro de una iglesia pentecostal, que sea pentecostal y cesacionista al mismo tiempo. Imposible, es imposible. No puede ser aquí. Por eso debe conocer muy bien los artículos de fe de su denominación, para no cometer, no ser antiético en cuanto a la doctrina de su iglesia. Sí, sí, mano digo. Em, Ahí también, bueno, hay algunos libros, pero hay algunos libros que son muy antiguos. Igual uno tiene que ir actualizando. Sí, 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 de verdad. Hay que irse Eh, actualizando. sí. Con excepción de los clásicos, ¿ah? Conceptos, Los ¿ah? clásicos permanecen en el tiempo. Sí, pero igual uno tiene que ir actualizando o uno debe quedarse con los más antiguos, los clásicos. No, siempre tiene que irse actualizando, viendo cuáles son las corrientes modernas. Pero en cuanto a los comentarios bíblicos, siempre hay nuevas investigaciones, nuevos avances, nuevos antecedentes que van contribuyendo a una comprensión más profunda, más acabada, más completa del texto bíblico, como por ejemplo el libro de Romanos. Karl Barth, una de las últimas contribuciones, el Martín Lutero, pero Barr, una obra muy importante, el libro de Romanos, y la última obra de Douglas Moo, por ejemplo, de Romanos, una de las obras más importantes de estos últimos 300 años. Bueno, eso es lo que dice, lo que aparece en la contratapa del comentario bíblico, pero pues de verdad, no creo que sea tema de publicidad, porque la obra es fenomenal, ¿ah? De Douglas Moo, comentario a la epístola a los romanos, es una obra de calidad. Ese es el último ¿Cómo se comentario de escribe? Romanos, es muy importante. ¿Mm? ¿Cómo se escribe? El, a ver, aquí lo voy a buscar. Aquí es Douglas Moo. Esta es la obra, ¿eh? Ahí está. Douglas. ¿Se alcanza a visualizar bien o no? Sí, Un poco. Es una obra voluminosa, pero no, si alguien quiere conocer, comprender bien romano, aquí está. Ayuda bastante, actualiza bien la información, una obra académica. ¿Qué más? Debe relacionarse con la experiencia del predicador, obvio, del nuevo nacimiento. Tiene que haber experimentado un nuevo nacimiento, por eso las cualidades, los requisitos del predicador tiene que ser nacido de nuevo. El bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de haberlo experimentado. Para hablar de lo contrario, estaría hablando de temas que no comprende. O quizás si hable del bautismo con el Espíritu Santo, lo estaría hablando de una perspectiva que no es pentecostal, por ejemplo. Porque el pentecostalismo, bautismo en el Espíritu Santo, es la conversión nada más. El pentecostalismo señala que hay una conversión y lo otro un revestimiento de poder posterior a la conversión que da poder para testificar de Jesucristo, valentía para testificar, una obra extraordinaria, sobrenatural, que capacita al creyente para llevar a cabo la obra de Dios. Tiene que haberlo experimentado el predicador.
la fe, la obediencia, el andar en el espíritu, la oración, el amar al prójimo, el perdonar. Tiene que haberlo experimentado anteriormente para predicarlo, para que predique Hermano, algo que él comprende. ¿Sí, doctor Abraham? referente a la llenura del Espíritu Santo, porque, bueno, por lo menos en nuestra iglesia, cuando alguien tenía un don extraordinario, un profeta, en ese sentido, un buen predicador, eh, se le consideraba una persona llena del Espíritu Santo. Pero los dones, bueno, por lo que yo he podido comprender, es que no indican que una persona sea llena del Espíritu Santo, porque son dones espirituales nada más. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, usted estuvo leyendo ciertos pasajes de 1 Corintios 3 cuando habla, ¿cierto?, Mm. los corintios, eh, de no tratarlos como espirituales, sino carnales. Y los corintios eran una iglesia con muchos dones, en realidad, Sí. que Pablo menciona en alguna oportunidad. Entonces, eso pasa a veces en la iglesia, ¿no? El hermano profetiza, este hermano es lleno del Espíritu Santo, o predica bonito, este hermano es lleno del Espíritu Santo, pero el hermano lleno del Espíritu Santo es el hermano que es fiel a Dios en realidad, dentro de la iglesia, en todo sentido. Es una observación, hermano Pablo. Amén, doctor. Muy bien. No hay que confundir los dones con los frutos. Los frutos, eh, bueno, tienen que tener los dones y los frutos al mismo tiempo, de lo contrario van a andar como los corintios. Eso ocurría con los corintios, tenían los dones, pero les faltaban los frutos. Y esta cámara, ahí se volvió a recuperar. Adaptarse al tiempo, al lugar y la ocasión. Por eso es que es importante conocer la localidad, conocer a la iglesia, conocer a los miembros de la iglesia. Bueno, esa era para escoger el tema del sermón. Ahora viene otro elemento muy importante del sermón que tiene que ver con la proposición. ¿Qué es lo primero que establecemos para elaborar un sermón? Es el propósito general. Propósito general. Perfecto, después. En específico. Propósito específico, muy bien, después. Este El texto, después. asunto, El asunto, después. el tema. Después viene el tema. Excelente. Después del tema, elaboramos nosotros la proposición. La proposición. ¿Qué es lo que es la proposición? Es el tema más algunas palabras que se le agregan. ¿Qué es lo que era el tema? Era el asunto más algunas palabras que se le añaden para formar una frase, un título o un tema. ¿Y la proposición qué es lo que es? La proposición es el tema más algunas palabras que se le añaden para convertirla en una oración gramatical completa. Es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver, expláyese un poco más, por favor, hermano, no, para Es que entenderle. yo tengo un tema relacionado, y tengo el asunto, tengo el tema. A lo que me refiero yo, la posición del tema que yo voy a hablar es como de un ejemplo a lo que me expresé antes, a lo que voy a referirme del tema. ¿No me entiendes? No, no es No, un ejemplo, no, ya. no es un ejemplo. El- la proposición es el tronco del sermón, es el cimiento del sermón. No sé, lo que trabajan en construcción, ¿cómo le llaman a lo que va por la parte más importante donde se levanta la estructura? La fundación. La fundación. Fundación. No, muy bien, la fundación. Los rieles parece que también le llaman. No sé. Pero esa es la fundación, los cimientos, la base. Esa es la proposición. Por ejemplo, profe, podríamos decir, por ejemplo, uno de lo que estábamos viendo anteriormente, el Espíritu Santo, ¿Mm? ese sería el asunto. El Sí, tema sería los dones del Espíritu Santo.
Perfecto. Ahora, para la proposición sería el tema más algunas palabras. Sería Para formar, dones del, para formar una oración gramatical completa. podríamos decir, los dones del Espíritu Santo manifestada en los creyentes para la edificación de la iglesia. Hay un problema ahí. Es como es como una frase, pero tiene que ser una oración gramatical completa. Es decir, con sujeto, verbo y el complemento o el predicado. Tiene Ah, que ok. ser una oración gramatical completa, no puede ser un título o frase, tiene que ser una Ok. oración gramatical completa. Mm. Es el otro error común y frecuente que la proposición le agregan más palabras, pero sin convertirla en una oración gramatical completa. Tiene que ser oración gramatical completa. Una oración gramatical completa tiene, aquí lo voy a recordar, sujeto, verbo y complemento. Complemento, muy bien. Sigamos con el asunto esto para el ejemplo. El asunto era Espíritu Santo. El tema, los dones del Espíritu Santo. La proposición entonces, usted debe ejercer sus dones espirituales. Ejercer o practicar o ejercer y ejercer sus dones espirituales. Ya, Para la edificación de la iglesia, para completar. muy bien. Muy buena. Todos los comentarios que me han indicado es muy importante. Sin responder todavía, Ah, ok. sin responder. Tiene que dejarlo en una tensión, pero sin responder. No, no responda todavía, porque las respuestas son corresponde a las divisiones. Voy a decir Claro, porque ya sería bajo mi criterio, pero a la opinión del que lo escucha puede ser otra, puede estar hablándole el Señor a otra, al Espíritu Santo a otra cosa. No sé si a eso se refiere, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos que seguir elaborando el sermón. Usted debe ejercer sus dones espirituales. Está exhortándole, lo está retando, lo está llamando, le está invitando a hacer algo. Es una declaración, no es un título, una frase, es una declaración. Tiene que ser una oración gramatical completa. Es una oración gramatical completa acá, porque tiene un sujeto, usted, y después debe, va a tener dos verbos ahí, no sé cómo se llama esto cuando hay dos verbos, pero ahí tenemos los verbos, el deber, ejercer, usted debe, parece que esto no es, no me acuerdo cómo se llamaba esta cosita aquí. Eh, pero el verbo está aquí. Ejercer. Usted debe ejercer. Ahí está, tenemos el verbo. Sus dones espirituales, el complemento. Ahí está. Usted debe ejercer sus dones espirituales. Bueno, también debe igual un verbo acá. Usted debe ejercer sus dones espirituales. Si su proposición tiene sujeto, verbo, complemento, está bien. Y si está el tema ahí, está bien. Pero no debe cambiar por otro tema. Supongamos que su proposición era los dones espirituales. Ese era El tema. su tema, dones espirituales. Usted debe crecer en la santificación. Usted debe crecer en la santificación. Hay un problema con esa proposición. ¿Cuál es el problema con esa proposición? Si su tema era los dones espirituales. Que no está el tema. No está el tema ahí. Es el tema. Los dones espirituales. Yo llevo mucho tiempo haciendo cursos de homilítica, hermanos, pero siempre los errores que se repiten una y otra vez son estos. Al tema cambian el asunto y en la proposición cambian el tema. El asunto debe estar incorporado en el tema.
el tema debe estar incorporado en la proposición. Y la proposición es una oración gramatical completa. Verbo, sujeto, verbo y complemento. Ya. Eso es lo que deben saber en cuanto a la proposición. Es una declaración. Es el tronco del sermón. Todo lo que usted va a predicar se relaciona con su proposición. Por eso que es muy importante. Se fundamenta su sermón en la proposición. Se estructura el sermón en la proposición. Se edifica el sermón en su proposición. Porque es la base, el fundamento. Son los rieles, creo que le llaman. No creo que esté tan equivocado de decir rieles. Pero ahí se levanta toda una construcción que es el sermón. Todo se relaciona con la proposición. Los hermanos, cuando termine usted de predicar, se van a acordar de la proposición. Ese es el desafío suyo. Va a repetir la proposición una y otra vez en su sermón. Si los hermanos, una vez que usted haya finalizado su sermón, son capaces de indicarle o expresarle su proposición, ese sermón estuvo muy bien elaborado. Cumplió el propósito. Haber estudiado esta materia, esta arte, es un arte y una técnica sagrada de la predicación. Bien, ¿qué más tenemos que ver en cuanto a la proposición? Porque había leído, profe, que también Sí, puede ser expuesta esa oración en forma de pregunta. correcto. Vayamos por parte, dijo el carabinero. Sí, pues estoy revisando la tarea y sí, le hice en forma de pregunta. Sí, también se puede, también se puede. Muy bien. Hay varios tipos de proposición. Hay una proposición de persuasión, de deber, de poder y de valor. La persuasión de deber. Debe estar presente este verbo deber conjugado en su proposición para que sea de deber. Por ejemplo, cada creyente debe trabajar sus talentos. Otro ejemplo, cada creyente es como muy ambiguo, muy general, como que no le está diciendo a nadie. Tiene que ser más personal entonces, más específico, más concreto, ir más al grano. Tú debes Dejar de ofrendar. pecar, Es fuerte esa, ¿eh? Dejar de pecar. pecador. Tú debes ofrendar para las misiones. Muy bien. Es una No, proposición de deber porque está ese verbo deber ahí presente. Muy bien. Hermano Diego, deme un ejemplo, por favor, de una proposición de deber. Eh, Puede ser de la lectura de la Biblia, de la oración, de la ofrenda, de ir a la iglesia, de amar al prójimo. Pero tiene que estar esta palabrita, este verbo, el debe. Debes amar a tu prójimo Muy bien. como a sí mismo. Como a ti Debes mismo. amar a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, excelente. Usted acaba de elaborar una proposición de deber. Felicitaciones, hermano Diego. Hermano Claudio, otro ejemplo de una proposición de deber, por favor. Eh, es necesario, a la iglesia o como personal, es necesario la oración. Usted debe siempre estar en oración Ay, porque es muy bien. necesario. Ahí está. Usted debe estar siempre en oración. Esa es una proposición de deber. Lo otro debe eliminarlo. Usted debe, Ya, usted debe orar, parece, permanentemente orar. Muy bien. Tiene que eliminar lo otro. Tiene que aparecer la frase de usted debe orar. Hermano Ricardo, otro ejemplo de una proposición de deber. Usted debe ofrendar con alegría. Excelente. Usted debe ofrendar con alegría. Excelente. Usted acaba de elaborar una proposición de deber. Excelente. Está listo para comenzar a armar su sermón.
Y Pastor Abraham, por favor, una proposición de deber. Usted debe instar a la unidad. Usted debe instar a la unidad. Muy bien. Acaba de elaborar una proposición de deber. ¿Está listo para armar un sermón? Hermano Antonio, una proposición de deber, por favor. Y voy a tratar de eh, hacerlo mal. No sé si esté mal, pero dice, usted no debe descuidar su relación con Dios. Excelente. Usted no debe descuidar su relación con Dios. Excelente. Muy Bueno, buenas proposiciones, mis hermanos. Estoy ansioso de escuchar esos sermones con esa proposición. Ahora vamos a conocer otra proposición que es de poder. Es más, igual es sencilla. Un ejemplo, el creyente puede vencer el desaliento. Debe estar esta palabrita puede para que sea una proposición de poder. El creyente puede vencer el desaliento. Tú puedes creer en Jesucristo. Una proposición de poder, ejemplo. Hermano Claudio, un ejemplo de una proposición de poder, por favor. Eh, hay, a ver, ¿cómo lo entrego? Eh, Usted tiene poder en la palabra del Señor. Usted tiene poder, usted tiene Para poder, estudiar la palabra del Señor. usted tiene poder para estudiar la palabra del Señor. Usted tiene poder para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, puede ser muy bien, hay que desarrollarla muy bien. Usted tiene poder para estudiar la palabra del Señor. Excelente. Hermano Ricardo, un ejemplo de una proposición de poder. Tú puedes vencer el pecado. Tú puedes vencer el pecado. Excelente, bien sencillo. Pastor Abraham, Podemos vencer la adversidad con Cristo. podemos vencer la adversidad con Cristo. Excelente. Hermano Antonio, nosotros podemos vencer las tentaciones. nosotros podemos vencer las tentaciones. Excelente. Hermano Diego, Usted puede tener paz en solo en Jesús. puedes tener paz solo en Jesús. Muy bien. Está la palabra poder, entonces también elaborada. La otra es de valor, un poco más complejo esto y no se va a utilizar mucho. Tiene que estar la palabrita valer acá. Jesucristo vale más que cualquier otro personaje de la historia o la escritura, vale más que cualquier otro libro de la historia. No le voy a ver ejemplo porque es más complicado esta de valor. La otra es declarativa, más sencilla todavía. Bueno, todas son sencillas, con excepción de valor. Es una declaración que espera uno, el predicador, que el oyente lo acepte. Eso es todo, una declaración de una verdad. Establecer una verdad, una declaración. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Todo lo que usted diga en su sermón se relaciona con esa proposición. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Un ejemplo ahora, el, el bautismo con el Espíritu Santo es posterior a la conversión, por ejemplo. Cristo vendrá antes del milenio. Otro, un doctrinal. Bueno, todos son doctrinales. Ahora, hermano Diego, una, una proposición declarativa, por favor. Recuerde que es una declaración de una verdad. Es una verdad que usted pretende que sea aceptada de parte del oyente. Pasa palabra. Déjeme pensar. Muy bien, Eh, hermano Claudio. Cristo te ama. Mira, es muy sencillo, ¿eh? Es una proposición declarativa. Mientras más breve, mucho mejor. Recuerde que el sermón se caracteriza por la brevedad. En el, en el asunto, en el tema, en la proposición, en la elaboración de la proposición, introducción, división, subdivisión y conclusión. Ya. Cristo te ama. Cristo te ama, parece que fue eso. Esa me parece. ¿Sí? Muy bien.
Cristo te ama. Muy bien. Pastor Abraham, una proposición declarativa, por favor. Cristo es fiel a su iglesia. Cristo, ¿cómo era? ¿Se me olvidó? Cristo es fiel a su iglesia. Perfecto, Cristo es fiel a su iglesia. Muy bien, Cristo es fiel a su iglesia. Es una proposición declarativa. Es sencilla, ¿eh? ¿Ve? Es muy sencilla. Hermano Ricardo, está muteado, hermano Ricardo. Está con el micrófono apagado. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de persona. Excelente. Muy bien, hermano Antonio. Una proposición declarativa, por favor. Acá viene con una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Eh, Todavía ¿Se no, puede usar? todavía no. No, no, Estamos en no, declarativa. no, pastor, profe, no, no, pero la pregunta es si puede ser una proposición combinada o tiene doble sentido, Por ejemplo, como a ver. brindar, por ejemplo, la que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahí puedo estar dando una declaración, pero ahí puedo estar brindando el poder. Ah, claro. Sí, todo lo puedo en Entonces, es Cristo. combinada. Bueno, ahí se puede clasificar más en poder. Pues, si está en poder, es de poder. Ah, si está el poder, ya es de poder. Sí, sí, sí. Exacto. Porque está la Ah, palabrita ya, ahí, ya. poder. No, entonces, eh, él es fiel, podría decir. Jesús es fiel. Ya, O Dios es fiel. Dios para es que fiel. no, Sí. para que no se confundan con él. Muy bien. Sí, Jesús es muy bien. Sencillo, bien breve. Excelente. Ah, ya. Excelente. Hermano Diego. Ahora sí, hermano Diego. Jesús es tu amigo. Jesús es tu amigo. Excelente. Muy bien. Son bien breves, excelente, hermano. Están haciendo muy buen trabajo. Están aprendiendo bien los elementos propios de un sermón. Todo este elemento que nosotros estamos trabajando acá en clase lo estudió Charles Spurgeon, John Wesley, Moody, Billy Graham, Luis Palau, G. Ávila y todos los predicadores antiguos y todos los predicadores del mundo entero han tomado esta materia que estamos trabajando nosotros ahora viendo ahora. La otra es más fácil todavía, interrogativa. Es simplemente una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? Es solo una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la salvación por la fe? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿De qué cree que voy a hablar con esa proposición interrogativa de los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los dones espirituales? Ah, ¿qué voy a hacer? ¿Se puede perder la salvación? Bien, esas son algunas proposiciones interrogativas. Es simplemente una pregunta, nada más, del tema que yo quiero desarrollar. Doctor Abraham, una proposición interrogativa, por favor. Eh, Hermano Pablo, puede ser una proposición interrogativa basada en un texto bíblico. Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, Romanos 6, uno donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Excelente, muy bien, excelente. Ahí su asunto es pecado. Y el tema es perseveraremos en el pecado. Y su proposición es perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Excelente, muy bien, muy bien. Está bien, es bíblico, bien bíblico, ¿no? Eh, porque el sermón es en bíblico, pero se utilizan las palabras propias de la Biblia para elaborar el sermón, mejor todavía. Hermano Ricardo, una proposición interrogativa. ¿Me estará escuchando, hermano Ricardo, no? Sí, 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 Ah, ok, pensé. Ah, ok. estoy haciendo pensar hasta esta Ah, muy bien. cabeza. Vamos Eh,
Pasemos por hermano Claudio, después le damos la Ya, oportunidad. gracias. Hermano Claudio está salvando a todos los hermanos. Necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos la armadura de Dios. Perfecto. Hermano Diego. ¿Se puede creer en Jesús sin fe? ¿Se puede creer en Jesús? Es más filosófico. Es un sermón filosófico ese. Muy bien, hermano Diego. Hermano Antonio. Eh, ¿Traerá algún beneficio al creyente bendecir y adorar a Dios en medio de las pruebas? Uf, está bien su proposición, pero estaría mejor si fuera más breve, ¿eh? Está claro. Sí, sí. Pero está bien, si está en forma de pregunta está bien, pero hay que eliminar un poco, podar la oración gramatical o la pregunta. Hay que podarla. Porque, Perfecto. porque los hermanos tienen que acordarse de su proposición. Hermano Ricardo, ahora sí. Eh, ¿Dónde estarías si Cristo no te hubiese hallado? ¿Dónde estaría si Cristo no te hubiese hallado? Muy bien. Esas son las proposiciones de deber, de poder, de valor, declarativa e interrogativa. Ahora, una proposición exhortativa. Es una exhortación, es un reto, es una llamada, es un... eh, ¿cómo le llaman esto? Mm, una exhortación, bueno, imperativo, un modo imperativo. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Le está haciendo una exhortación ahí el predicador. Prepárate, Cristo viene pronto. Es una exhortación, un reto, un llamado o una exhortación. Otro ejemplo, arrepiéntete de todos tus pecados. O, ¿qué puede ser? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una exhortación que se le plantea a la congregación. Son buenas estas proposiciones exhortativas, porque un sermón, eso es lo que hace, exhorta a la congregación. Hermano Diego, una proposición exhortativa, por favor. Me dio. Eh, No sé si hay algún hermano que tenga una idea en mente, una exhortativa. Necesitamos tener la fe. Necesitamos, muy bien, necesitamos Tener tener, fe. necesitamos tener fe. Muy No bien, sé si... sí, exhortativo. Sí, lo está exhortando. Necesitamos tener fe. Muy bien. ¿Doctor Abraham? Yo Velar y tengo, Velad y orad. Gloria a Dios. Muy bien. Bien breve, excelente. Mientras más breve, mejor. Velad y orad. Excelente, hermano Ricardo. Alabad a Dios con alegría y libertad. Mire, fíjate, la exhortativa es, bueno, es una exhortación, pero el verbo siempre está al comienzo, ¿eh? Y así se arma la proposición exhortativa. Alabad a Dios. Muy bien. Hermano Antonio. consagrémonos más al Señor. Muy bien, Gloria al consagrémonos Señor. más al Señor. Tremendo sermón, ¿eh? Ahora sí, hermano Antonio. Ya, eso fue lo que dije. Perdón, hermano Diego. ora para que no entréis en tentación. Orá para que no entréis en tentación. Ora para que no entres en tentación. Excelente, hermanos. Felicitaciones por su buen trabajo, su esfuerzo, perseverancia, porque han respondido muy bien a esta primera parte de la elaboración de sermones. Ya ustedes conocen lo que es una proposición, que es una declaración de una verdad que espera que el oyente lo acepte. Es una oración gramatical completa que debe estar incorporada el tema de deber, de poder, de valor, declarativa, interrogativa y exhortativa.
Perfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos de proposiciones. El asunto, la prosperidad. El tema, camino a la prosperidad. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Es una proposición interrogativa. La lengua, dominando la lengua. La proposición sería, el creyente puede dominar la lengua. Una proposición persuasiva de poder. El evangelio es el asunto. No me avergüenzo del evangelio, es el tema. El creyente no debe avergonzarse del evangelio, es la proposición de deber. El amor de Dios, a ver, la otra. El amor de Dios vale más que cualquier otro amor, es una proposición persuasiva de valor. ¿Qué está haciendo esto aquí? No se escucha, pastor. Está muteado. Profe. Ah, perfecto, ahora sí. Es que mi hijo había estado ocupando mi y ahora no sé cómo salir de aquí. Escapar. Ya voy a tener que salir de aquí un ratito. Ahí sí, volver otra vez. Oh, sigue esto aquí. No sé cómo sacarlo. Ayuda para presentaciones con diapositiva, dice. ¿Ustedes lo logran ver o no? Aparente Control Sí. Tab. Control. Control Tab. Sale. No. Todo eso me da. Acá está. Aquí está. Que no lo había visto para. Ahora sí. Ya. Cuando tenemos para trabajar en la última parte. Estamos bien, estamos bien en la hora. Después de la proposición se elabora la interrogante sermonaria. Mire, escuche bien con respecto a la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria no es otra cosa que una pregunta que se le plantea a la proposición. Nada más que eso. Una pregunta que se le plantea a la proposición. No es otra pregunta, sino a la proposición usted le agrega una pregunta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? No elabora otra pregunta, sino a la proposición usted le agrega una pregunta, nada más. Eso es la interrogante sermonaria. Puede ser quién, cuál, qué, por qué, cuándo, dónde, cómo. Eso puede ser la interrogante sermonaria. Vamos a ver algunos ejemplos. No me avergüenzo del Evangelio, es el tema. Y la proposición es, no me avergüenzo del Evangelio, la proposición. Y a esta proposición, nosotros le vamos a plantear una pregunta. No vamos a elaborar una pregunta, sino que a la proposición le vamos a agregar una pregunta. No otra pregunta, sino le vamos a agregar una pregunta a la proposición. Por ejemplo, ¿por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Aquí como lograron ver ustedes, la pregunta que se le planteó fue ¿por qué? Y la proposición continúa igual. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Esta pregunta estaría mal elaborada. Interrogante sermonaria se va a registrar así en los sermones. ¿Qué puede ser? Esto hacen los hermanos cuando están recién aprender a elaborar sermones. ¿Cuál puede ser? ¿Cuáles los resultados del Evangelio? Así elaboran la interrogante sermonaria los hermanos. ¿Cuáles son los resultados del Evangelio? Por ejemplo, está mal esa interrogante sermonaria. Porque la interrogante sermonaria no es una pregunta, otra pregunta, sino que la interrogante sermonaria es la proposición más una pregunta que se le plantea, una interrogante que se le plantea. Eso es todo, para que esté bien elaborada. No elabora otra pregunta.
repita la proposición y agréguele una pregunta a esa proposición. Y su interrogante semonaria está bien elaborada. Otro ejemplo, el creyente, las acciones del creyente. Consideremos las 3 acciones fundamentales del creyente. ¿Qué tipo de proposición es esta? Consideremos las 3 acciones fundamentales del creyente. No es de poder, porque no está la palabrita poder ahí. No es de deber, tampoco está ahí. No. No es interrogativa, tampoco. ¿Qué tipo de proposición puede ser? No es de valor, tampoco. Puede ser ejercer, O tipo de proposición de deber, de poder, declarativa, interrogativa, exhortativa o de valor. ¿Cuáles de todos los tipos de proposiciones puede ser esta proposición? ¿Exhortativa? Exhortativa, pareciera que no fuera exhortativa, ¿eh? De deber, yo creo. Tampoco está la palabrita deber ahí. consagración, Es el propósito general. No, Bueno, en propósitos generales, este es un tipo de proposición. Parece una proposición declarativa. declarativo. Está declarando, veamos, consideremos las 3 acciones fundamentales del creyente. Pareciera que fuera eso, ¿eh? Se podría confundir con la exhortativa. Ya. Estamos viendo la interrogante sermonaria. ¿Cuáles son las 3 acciones fundamentales del creyente? Observe acá, que esto no se nos olvide. La proposición completa integralmente, que no falte ninguna palabra, por supuesto que se debe conjugar, y a usted, a esta proposición, le plantea una pregunta. Y aquí la pregunta fue, ¿cuáles son las 3 acciones fundamentales del creyente? Claro que hay que elaborar la pregunta, pero es la proposición más una pregunta que se le plantea para convertirla en la IS, es decir, la interrogante sermonaria. Eso es la interrogante sermonaria. A la proposición se le plantea una pregunta. Ahora vamos a ver aquí dónde estamos. Tenemos algunos minutos todavía. Voy a buscar una pizarrita. ¿A dónde está la pizarrita por aquí? Aquí está la pizarrita. La encontré. Ya. ¿Qué pasó aquí? No encuentro la... mm, a ver, ¿dónde está? Ah, ya, aquí está. ¿Qué es lo primero que elaboramos cuando hacemos o confeccionamos un sermón? Lo primero, Propósito general. propósito general. Después, Específico. propósito específico. Después, Texto, el texto. Muy bien. Después, asunto y tema. el asunto. Después viene el tema. Después, La proposición. proposición. Después de la proposición, La interrogativa. interrogante sermonaria. Excelente. ¿Cuántos tipos de propósito general existen? Mencione los propósitos Uno. generales. El devocional, Devocional, Ah, doctrinal, doctrinal, muy bien. ético-moral, Ético-moral, evangelístico, evangelístico, ¿cuál más? aliento, De aliento pastoral, muy bien. Falta una. y el de consagración. Consagración, perfecto, consagración. Muy bien. ¿Y el propósito específico? ¿Cuáles son los elementos del propósito específico? la persona, la iglesia, el lugar y la pregunta de qué queremos que ocurra con el sermón. ¿Qué quiero que ocurra con la congregación una vez que haya Bueno, finalizado mi sermón? Excelente, muy bien. se le puede El, decir
diciendo, hermano Pablo, Sí, el resultado de la predicación. exactamente. ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué quiero, qué resultado espero yo de estos oyentes, de esta congregación, cuando haya finalizado mi sermón? Excelente, eso es el propósito específico. Después viene el texto, después viene el asunto. ¿Qué es lo que es el asunto, hermano Diego? ¿Alguien que podría ayudar, hermano Diego? ¿Qué es lo que es el asunto? Idea central. ¿De La qué idea tratan? central del texto bíblico, el resumen del texto bíblico, la esencia del texto bíblico, la idea que trata el pasaje bíblico, en la síntesis, el resumen. Si nosotros queremos resumir un texto en una sola palabra, eso es el asunto. Y el tema, ¿qué es lo que es, hermano Claudio? de lo que voy a hablar, Es el asunto el texto. más Algunas palabras. algunas palabras que se le agregan al asunto. El tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Muy bien. Y la proposición, ¿qué es lo que es la proposición? Tema más unas palabras. Las palabras. Es el tema más algunas palabras que se le agregan, y estas palabras que se le agregan deben convertirla en una oración gramatical completa. Tú debes ofrendar para las misiones. ¿Qué tipo de proposición es? Tú debes ofrendar para las misiones. Persuasiva, Exhortativa. De deber, parece alguien dijo de deber. Muy bien. Tú puedes vencer el pecado. Poder. Perfecto. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? Interrogativa. Excelente. Cristo viene antes de la gran tribulación. Declaración. Declaración. Declarativa, excelente. Arrepiéntete de todos tus pecados. Exhortativa. Exhortativa, excelente, muy bien, muy bien. Y después viene la interrogante semanal. Excelente, mis estimados hermanos. Están haciendo muy buen trabajo hasta ahora, gracias al Señor. Eso es los elementos propios de un sermón. Yo no sé si a todos le envié el plan de curso, las tareas y el libro de texto, pero de todas formas, los que ya lo tienen, no consiguen el correo que le voy a enviar. Solamente lo descargan los hermanos que no lo tienen, pastor también no lo tienen, y ahora sí se lo voy a enviar a su correo para que lo tengan. Y también le voy a enviar las presentaciones y el link de la clase que va a quedar grabada. Me envían sus tareas hermano, también y vamos avanzando a medida que vayamos avanzando los días. Yo le voy ayudando a corregir sus tareas. Y la finalidad es que la última clase den un sermón con todos los elementos propios de un sermón. Pero yo le voy a ayudar a medida que vayan transcurriendo los días de la semana. Sí, pastor Abraham. los hermanos, ellos tienen la materia ahí, ¿cierto? ¿Alguno dice usted? Sí, Ah, ya ellos van siguiendo por la materia lo que usted está enseñando. exactamente, sí. Ah, ya, ya. Y ahora va a leer un libro usted y, y es lo mismo que nosotros vimos en clase. Es exactamente lo mismo. Y la tarea a usted se le va a facilitar más porque ya trabajó en las clases, porque las tareas se entregan de manera anticipada. Perfecto. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Diego nos dirige en una oración, por favor. Y también a un hermano pidió, no sé, usted mismo parece que había pedido la oración por los hermanos que están con el incendio en el norte, con esa zona central, con la ayuda del Señor. Sí, o sea, igual estamos acá en la comuna de Tomé con bueno, Chillán, la parte de acá de Tomé, Concepción, Mm, y se está quemando casi toda la comuna acá. Así que Dios mío, Señor, tenga una gran misericordia de nuestro cantidad, Dios. una gran cantidad de casas, iglesias, centros de veraneo quemados completos. Dios mío, Señor.
sector rural es como se quemó completo, o sea, localidades completas acá en Tomé. Usted era pasar por los caminos y era ver puras latas, techumbre, lo único que quedaba entre medio del bosque. Sí, Dios ¿no? mío, señor, una devastación total. Es bastante complejo y hoy día hay 7 focos todavía bastante complejos. De hecho, están todos los caminos cortados, ya no se puede pasar a ir ni siquiera a Santiago porque está todo cortado. Claro. Incendio. Amén, voy a orar. Amén, mi hermano Diego. Cerramos nuestros ojitos. Padre amado, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor, nos has dado la salud, Señor, en este día. También te doy gracias porque hemos compartido, Señor, con el profesor y también con cada uno de mis hermanos que están en esta noche conectados. También nuestro pastor, Señor, bendice a cada uno de los mis hermanos conectados, Señor. Bendícelo en su vida, sus familias, Padre. Padre, en esta hora te damos gracias porque en nuestro corazón está la motivación de poder estudiar tu palabra, de poder aprender cada día más, sobre todo este importante tema de poder predicar algo seguro en nuestras congregaciones, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento, la sabiduría para poder entender, porque esto es algo muy serio, tu palabra es algo Sí, serio. señor. Por Sí, eso mi hay Dios. que tomarlo con el respeto que merece, pero todo a través de tu Espíritu Santo para que puedas abrir cada uno de nuestros corazones para poder entender y tener esa sabiduría que venga de tu parte, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Y te pido, Señor, por cada una de las familias que haya perdido, Señor, su hogar, Señor. Han sido días difíciles acá en nuestra comuna, Señor, pero yo sé que tú puedas acaplar el incendio, Señor, que tú puedas Amén. cuidar Sí, y señor. proteger a los tuyos, Señor, Padre, y también dar la paz, el consuelo, Señor, Amén, mi Dios. todas estas personas, a los pastores, porque se han quemado congregaciones completas, Señor, Padre. Por eso, Señor, danos la fuerza, Señor, para levantarnos, Señor, Padre. Levantar estas personas que han perdido todo, Señor. Sí, Y sí. por eso, Señor, tú das la paz, tú consuélalos, Señor. Cierras alguna herida que pueda tener, Padre, en sus corazones, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor. Y también una petición, Señor, que tú puedas estar, Señor, con la mamá, con la mamita que perdió a su esposo y sus 2 hijos, que se la llevó al mar. Señor, sabemos que está mal, que se ha intentado quitar la vida 2 veces, pero tú dale el consuelo, Sí, tú señor, dale, bendito. Señor, la fortaleza, Señor, para seguir viviendo, Señor, en esta situación tan compleja. Gracias, Señor, te doy. Gracias por esta oportunidad de poder orar, Señor. Amén, Dios mío. Sí, sí. Nos pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Diego, por las oraciones. Que Bueno, el le pido Señor, la oración también amén. porque yo no sé si que ustedes se enteraron de acá en Pingueral, un matrimonio fue a la playa y la mar estaba fuerte el oleaje y se tragó al esposo y a sus 2 niñitos, una niña de 9 años y un niño de 4 años, que lo encontraron muerto, fallecido. Entonces alcanzaron unos veraneantes a rescatar la mamá, que tiene como 24 años, y se ha intentado suicidar 2 veces y quedó Oh, solita. Dios mío, Y les Señor. pido oración por ella. Amén, mi hermano Diego. Amén. Muy bien, hermanos. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor y me envían las tareas a medida que nosotros, o a medida que pasen los días. Bendiciones, mis estimados hermanos, bueno. pastores, igual, Abraham. Chao, chao. Bendiciones, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias.